¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de mi canal. En esta ocasión amigos vamos a hacer un tutorial para hacer una granja de slimes y aprovechando la 1.16.100 donde cambiaron los rangos de spawneo, vamos a ver cuál granja puede dar más, una con perímetro o una normal como se usaban antes de la 1.16. ¿Quieres saber el resultado? Te espero al final del video. Bye bye. Para empezar, necesitamos encontrar o localizar los chunks donde spawnean los slime. Prácticamente hay dos maneras de hacerlo. Una que es minando las partes de abajo en alguna mina, encerrado, delimitar los chunks. Y si no quieres saberlo cómo se hace, lo hice en mi mundo survival. Por ahí está un tutorial de cómo encontrar chunks de slime. Y la otra manera es con ayuda externa del juego. En esta ocasión vamos a usar una aplicación o una web que se llama chunkbase.com y basta meterla a lo que es tu semilla y ahí te localizará los chunks de slime. Pero sí, les voy a hacer un pequeño tutorial de cómo usar esa aplicación. Para acceder a lo que es la aplicación o la página web que nos va a ayudar, solo falta abrir tu navegador, pones en el buscador Chunk Base Slime, como lo tengo yo aquí puesto. Entonces entras el nombre, das a aceptar y te aparecerá esta página. Es la primera página que aparece, que es www.chunkbase.com. Entras a la aplicación y te vas a ir a Apps. Y aquí directamente me abre ya lo de la de buscador de Chunk de Slime. Entonces aquí vamos a seleccionar la versión que es Bedrock Edition para nuestro caso. Y arriba donde dice Seed, vamos a colocar el número de la semilla de cada uno de su mundo. Entonces ya que coloque la semilla, das a entrar y automáticamente te va a cambiar aquí. Te va a aparecer esta pantalla. Cada cuadrito representa un chunk. Y aquí te marca lo que es el spawn chunks, que así es, spawn chunks 00. Entonces, si tú ya tienes alguna ubicación especial, aquí en X es la primera coordenada, Z es la tercera coordenada, y ya le das tu Go y te llevará hacia el punto donde está tu jugador y podrás ver los chunks que tengas alrededor. Entonces, solo basta que te dirijas por así, de aquí lo puedes manipular tú con tu mano y puedes cambiar la ubicación para ver las coordenadas. Igual las coordenadas están justo al lado. Como pueden ver, la de que se va hacia la izquierda, que es el norte, si no mal recuerdo, es X. Y la de arriba, lo que aparecen los números de arriba, lo que es Z. Entonces tú ya puedes ubicar aquí tu mundo. Igual si quieres encontrar algún específico o uno que esté muy solo o alguno más grande. Entonces tú puedes alejar o acercar esto para determinar lo que son las coordenadas y la verdad es una herramienta bastante útil. Amigos, déjenle un vistazo y un like al video. Una vez que ya tienes ubicadas tus coordenadas y tu chunk de slime, perdón, perdón, ya que tienes ubicado tu chunk de slime, lo que hay que hacer es cavar hasta la parte de abajo. Lo más recomendable es que lo hagas hasta la altura número 5. Te recomiendo, ya sabes, Beacon, Haze 2, Eficiencia 5. Lleves agua porque te puedes encontrar lava. Y bueno, hay que hacer nuestro pequeño perímetro. Y ya que tengamos este pequeño perímetro, que no es tan pequeño, vamos a continuar con lo que es el tutorial de nuestra granja. Ya he terminado de limpiar los bloques que corresponden al chunk de slime. Y para que vean, estamos en la capa número 5, que es la mínima donde exponen mobs, o en este caso slimes. Al picar lo que es el chunk, se van a descubrir bastantes cuevas. Si tienes buena suerte, algunas menos. Yo te recomiendo mucho que ilumines todas estas cuevas para que te aumente el rate de spawneo, ya que ahora con el incremento del rango de spawneo de la 1.16, si no has visto el video, amigo, ve a verlo. Es muy necesario hacer esto para que no tengamos ahí saturación de mobs que no sean slime, que nos interesan en nuestra granja. Y pues al final veremos qué es más recomendable, ¿no? Si hacer un perímetro para nuestra granja de slime o basta con hacer esto, ¿no? Entonces no se pierdan el final del video, amigos, por favor. Entonces, pues digo, vamos a ir iluminando ahí todas las cuevas que se pueda.
Te recomiendo que lo hagas conforme vayas bajando y las vayas descubriendo, porque los bichos te pueden exponer y te pueden aparecer ahí cerca cuando andes picando y te pueden causar más de algún problema. Entonces, esto es lo que yo te recomiendo, hagas con todas las cuevas que te vayas encontrando y vean, el chunk de slime empieza a trabajar y bueno, vamos a seguir con la construcción. Ahorita lo que vamos a hacer es voy a rellenar todas estas partes para hacer un perímetro muy bonito y no se vea tan feo. Ya he cambiado la última capa que nos quedaba de piedra, tierra, todo eso, por otro bloque, un bloque ahora sí que finamente decorativo. Y tenemos nuestro espacio de 16 por 16 dentro del chunk, que es lo que corresponde al tamaño de un chunk. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a escoger cualquiera de los lados donde va a ser nuestra zona de recogida. Te recomiendo que cuentes 4 bloques. Vamos a eliminar los siguientes 8 bloques justo aquí. Si tú tienes Bedrock aquí, pues ya sabes cómo quitarla súper fácil y la vas aprovechando para eliminar todo eso. Y vamos a hacerlo hasta el piso que quede ahora sí que justo en los 8 bloques de medio. Entonces vamos a eliminar este bloque. Ya no lo voy a usar así. Ustedes en su survival lo pueden usar. Y vamos a dejar 4 bloques de distancia. Y vamos a hacer esta parte de 4 por 8 que aquí va a ser donde está la zona de recogida y donde vamos a, a cebar. Vamos a traer los slime para acá para que mueran. Entonces, justo aquí va a ser la zona de matanza y la zona de recolección. Entonces, ahí vamos eliminando. Si tú tienes mucho problema con la bedrock, te recomiendo que subas un nivel más, ya que al final de cuentas, por el límite de spawneo de los slime, no vas a poder colocar una última capa. Entonces, no hay ningún problema que lo hagas a la altura número 6 y evites de quitar bedrock. Es, así que no es tan necesario. Y bueno, vamos a seguir con el tutorial. Lo siento chicos, tuve que eliminar los slime porque no me dejaban trabajar. Y bueno, justo en medio, aquí vamos a hacer un pequeño espacio, un pequeño cuarto para hacer la zona de recolección. Aquí vamos a poner el cofre donde van a llegar todos los ítems. Entonces colocamos un cofre doble por aquí y lo vamos a unir con tolvas, con una tolva que salga de aquí. Yo que tengo bastantes, no importa. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a rellenar esta área de 8 por 4 que hicimos aquí con lo que son tolvas a la misma altura. Vamos a ir colocando todas estas tolvas y asegurarse perfectamente que todas queden conectadas entre sí para que no tener ningún problema. Y bueno, voy haciendo esto y nos vemos en el siguiente clip. Una vez colocadas las tolvas, hay que poner las fogatas justo encima de aquí. Yo las tengo apagadas porque es demasiado el humo y el caos que provocan, entonces ya la prenderé cuando la necesite. Entonces lo que hay que hacer aquí, ustedes lo pueden poner después, ¿eh? Entonces lo que vamos a hacer aquí es vamos a hacer las estaciones de atracción de los slimes. Entonces vamos a hacer un pequeño hueco en la pared que es de 2 por 3 y vamos a rodear la primera parte con lo que son las vallas, ahora se llaman pared. Entonces, una vez que tengamos la pared, vamos a colocar un riel justo aquí. Vamos a colocar una vagoneta y justo del otro lado vamos a invocar lo que es un golem de nieve. Entonces vamos a invocarlo aquí. Muy bien, ya lo tenemos invocado. Vamos a mover el minecart. Igual si ustedes tienen problemas o complicaciones, pueden abrir hasta de un bloque hacia un lado. Y la idea es moverlo. ¿Por qué? Porque justo la altura que gana con el minecart le da lo suficiente para que los mobs, o en este caso los slime, lo traqueen y vayan atrás él. Como ven, son dos bloques de altura con las vallas estas. Esto impide que el golem de nieve no ataque y no lastime los slime, y lo otro que sí lo puedan ver, ¿no? Entonces ya aquí vamos a contar lo que son 4 bloques hacia arriba, 2, 3, este es el cuarto, y ahí vamos a hacer lo que es la plataforma de spawneo. Hay que hacer las plataformas de spawneo primero, una respetando el espacio de la zona de matanza para que los slime caigan por aquí y poder recoger, primero matarlos y recoger su botín. Y la otra es que hay que hacer lo que son las plataformas, lo que son máximo o que la última no quede por encima de la altura 40. ¿Por qué? Porque los slime solo spawnean de la capa 5 o de la altura 5 hasta la altura 40. Yo recordaba que era etapa a la altura 45, pero no. No, entonces hay que rellenar lo que son estas plataformas.
donde van a spawnear y vamos a aprovechar el máximo la capacidad o la cantidad de slime que pueden spawnear en nuestro chunk. Entonces voy a rellenar esto y nos vemos en el siguiente clip. Una vez que hayas terminado las plataformas, te recomiendo que vayas iluminando. No ocupas iluminar al 100% toda la plataforma, pero si lo puedes hacer, adelante. Y lo que son las esquinas contrarias donde está la zona de matanza, te recomiendo que hagas esto, ya que justo en estas esquinas no alcanzan a detectar rápidamente a lo que es el golem de nieve y no van hacia ellos. Entonces, con que pongas un bloque así de esta manera, como lo puse yo, es más que suficiente. Y como le digo, ir iluminando para que no spawnear ningún otro tipo de bicho, ya que los slime pueden spawnear con luz o con niveles de luz muy altos, a los cuales los otros mobs no pueden. Pues bien, una vez terminada mi primera plataforma, voy a repetir el proceso de colocar el golem de nieve por si les queda alguna duda, porque de aquí en adelante van a ser igual en todas las plataformas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es igual, arriba donde coloqué yo la luz, ¿para qué? Para que no exponga ningún mob junto al golem de nieve y lo vaya a matar. Igual abrimos nuestro espacio, en esta ocasión vamos a hacerlo de 4. Entonces, déjenme que mi pantalla no me trolee tanto. Voy a cambiar estos bloques de aquí para que se vea bonito, obviamente. No me quede como la de mi mundo survival que ya no los puedo poner. Bueno, sí los puedo poner, pero requiero hacer una granja de concreto. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, justo en la altura donde está el bloque de luz, colocamos otra vez nuestro raíz, nuestra vagoneta, invocamos nuestro golem de nieve. Muy bien, ahí metemos a nuestro golem de nieve justo a su minecart, rompemos el riel, eso no se necesita. Entonces, ya si tú lo quieres colocar muy al centro y eso es prácticamente válido. Entonces, aquí, como les digo, cambiar esto por bloques de luz para que no exponien. Y aquí yo les recomiendo que pongan otra línea de vallas o de paredes. ¿Por qué? Porque los slime cuando van cayendo, me está estorbando el minecart, déjenme lo acomodo. Entonces, cuando los slime van cayendo, muchas veces se alcanzan a golpear aquí o se atoran aquí y no van a caer los drops. Entonces, esto es para evitar que los slime queden atorados por aquí cuando van cayendo y no tengan acceso más que los slime muy pequeñitos, pero esos caerían o morirían del golpe. Entonces, con esto evitamos que se nos atoren los slime aquí o caigan directamente hasta nuestra zona de matanza. Y vamos a colocar aquí. Y yo aquí les recomiendo, como lo hicimos justo debajo, igual a la valla, la línea de vallas extra y aquí ya sería la zona de spawneo y bueno, vamos a repetir este proceso hasta llegar justo antes de la capa 44, ¿sale? Nos vemos en el siguiente clip. Ya he terminado todas las plataformas y no he iluminado porque yo estoy en creativo, yo lo puedo hacer ahorita. Entonces, como les digo, te recomiendo no iluminar el 100% de la plataforma. Bueno, que no queden espacios donde puedan exponer mobs. O sea, no se necesitan tantísimos bloques de iluminación. Si tienes acceso a lo que son bloques de, en este caso, prismarina, bloques de glowstone, puedes usarlos. Si no, perfectamente puedes usar lo que son las antorchas, recordando iluminar perfectamente, no tan exagerado como yo, pero como les digo, evitando puntos de oscuridades muy grandes que nos puedas poner algún esqueleto, algún creeper, cosas de esos bichos para que no nos bajen la cantidad de máxima que nos puedes poner de slime. Mi antorcha es súper poderosa. Entonces, como les digo, ir iluminando a conciencia y prácticamente ya tenemos nuestra granja de slime lista. Solo falta encender el mechero para que empiece a funcionar y nos vemos en el siguiente clip. Pues bien, ya tenemos por fin terminada nuestra granja y pues es la primera sin perímetro, entonces es hora de probarla. Estamos aquí en el piso 38, vamos a subir hasta el piso 63, 64, que de aquí ya nos permite que nos ponen lo que son slime en la primera etapa. Entonces voy a cambiar porque tengo que medir el tiempo. Tengo Pacífico, voy a poner en difícil, ahí está. Entonces ya debería empezar a spawnear. Entonces voy a tomar tiempo para sacar más o menos los rangos de dropeo. Pero espero, ¿por qué no? Vamos a ver si se cambió. Bueno, si se cambió. Entonces, ahí está, ¿no? Ahí están los slime. Entonces me quedo FK y al último vemos los resultados de las dos granjas.
Pues bueno amigos, ya tengo el resultado de la primera granja, que es bastante prometedor, pero ahora ha llegado el momento de a ver esta, a ver qué tanto influye que haya un perímetro en una granja de slime, ahora en la 1.16. Y bueno, vamos a obtener el mismo rango del punto AFK, exactamente lo mismo, estamos a una distancia de simulación de 6 chunks en ambas para que sea equitativo. Y bueno, vamos a esperar, ahí van los slime, ahí van, ahí van. Entonces me quedo otro tiempo AFK y nos vemos para ver el resultado final de nuestra granja. Pues bueno amigos, ha llegado la hora de los resultados. Aquí tengo apuntados los resultados de cada tiempo AFK de cada una. Entonces vamos a empezar yo creo que con la que es normal, la que es sin perímetro. Entonces, sin perímetro obtuvimos la cantidad de 804 bolas de slime por hora, que la verdad no está absolutamente nada mal. Y es hora de ver si vale la pena hacer un perímetro. Y con perímetro obtuvimos 1204 bolas de slime, o sea, prácticamente 50% más. Y pues ya sería cuestión de ustedes decidir si vale la pena gastar tanto tiempo en un perímetro o no. Pues bueno amigos, ha llegado la hora de despedir el episodio del día de hoy. La verdad que resultados interesantes, pero para mí, en mi opinión personal, ya que el slime no es una materia prima que se ocupe bastante en nuestros mundos, yo definitivamente no haría perímetro en una granja de slime y espero poder hacer esta mecánica con alguna otra granja. Se despide su amigo Cortin Gamer, nos vemos hasta la próxima. Adiós.